Hola, bienvenidos un día más al canal. Soy Yolanda de Creados con Pasión y hoy vamos a iniciar un nuevo curso y técnica aquí, en el canal. Vamos a iniciarnos en la técnica del hilorama. Si queréis saber de qué se trata y aprender conmigo, acompañadme. ¡Comenzamos! Voy a comenzar con una pequeña explicación teórica sobre lo que es el hilorama, por si alguno de vosotros todavía no conocéis el término. Se trata de una técnica artística, decorativa principalmente, que consiste en crear figuras geométricas o imágenes entrelazando hilos. Estos pueden ser sustituidos por cuerdas, alambres de colores, etc. Y generalmente van tensados alrededor de clavos que están fijados en una base de madera. El término en inglés se conoce como string art. Y en este curso que he preparado para vosotros, os mostraré una variación de la técnica, ya que no vamos a usar clavillos. Los soportes serán muy chiquititos porque trabajaremos sobre madera de tilo de 2 o 3 milímetros de grosor y en lugar de clavillos, agujeros. Esta técnica también la podemos realizar sobre cartón o madera de balsa que podamos agujerear con un punzón. Incluso tejidos más rígidos como un fieltro gordito o goma eva que podamos perforar. Los soportes que voy a utilizar los he realizado con una máquina cortadora láser. Mi máquina de cabecera Falcon A1. Hoy comenzaré por la más sencillita, que es trabajar en círculo. Pero antes de nada vamos a ver los materiales que vamos a necesitar, que son muy básicos y seguro que los tenéis todos en casa. Hilos de colores. Pueden ser sintéticos, naturales, de algodón. Cuanto más coloridos y brillantes, mejor. También pueden ser hilos de bordar y en función del soporte pueden ser incluso lanas más gorditas. El tamaño de las piezas con las que vamos a trabajar, independientemente de la figura de qué se trate, miden aproximadamente entre 3 centímetros y 3 centímetros y medio. Hoy me centraré en la más básica, la circunferencia. Tiene perforados 18 agujeritos. Número par. En esta técnica es muy importante si trabajamos con pares o impares a la hora de realizar las diferentes figuras. Una aguja imprescindible. Y ya tenemos todo lo necesario para comenzar con el primer motivo. Podría trabajar directamente con las piezas recortadas en madera de tilo. Simplemente he pegado o adherido un trocito de polipiel, un color crema, en una de las caras. Para que podamos verlo bien y destaque, he escogido un color oscuro en diferentes tonos entre el fucsia magenta y el azul violáceo. Para que visualmente sea más sencillo para vosotros seguir el patrón de pasos, dejaré en imagen la prueba o muestra previa que he realizado y además os compartiré un pequeño esquema para que lo podáis imprimir o tener a mano y os ayude en el proceso. En la muestra vemos dos colores. El primer recorrido que vamos a realizar es el equivalente al morado, el más oscuro, y podemos iniciar nuestra andadura desde cualquier agujero del perímetro, de abajo hacia arriba, asegurándonos de coger o tensar bien el hilo en la parte inferior, que no se suelte. Dejaré 6 espacios entre medio y en el séptimo pasaré la aguja de arriba hacia abajo. Utilizo una doble hebra porque este hilo es muy finito. 6 serán los espacios que siempre he de mantener en la parte superior y moveré la aguja entre los espacios en el sentido de la aguja del reloj, de manera que me desplazaré una posición hacia la izquierda desde la primera puntada y haré exactamente lo mismo cuando pase con el hilo por arriba para crear el segundo trazado de hilo. Como os decía, lo único importante es mantener la distancia. Nos desplazamos una posición
en el sentido de las agujas del reloj desde donde nos hemos iniciado, contamos 6 espacios y clavamos la aguja, que evidentemente de momento solo se trata de ir desplazando un agujerito nuestro recorrido. Luego se complica un poco visualmente porque veréis que doblamos puntadas. Ya no trabajaremos sobre agujeritos que no tengan hilo, pero es un paso repetitivo y constante. Aquí ya tenemos cubiertos todos los agujeros. Visualmente nos va a costar un poquito más saber dónde debemos introducir nuestra aguja, pero si seguimos nuestro criterio de contar, no hay problema. Sigo desplazando el hilo, un lugar nuevo, desde este cuento 6 espacios e introduzco la aguja. Al finalizar el recorrido, habremos formado toda nuestra primera secuencia de hilorama y en cada uno de los agujeritos se habrán acumulado 2 puntadas cruzadas. Habremos completado la primera vuelta en este punto, cuando ya no nos queda ningún agujero por cubrir. Nos queda continuar el mismo proceso hasta completar. El dibujo, tanto en la parte superior como inferior, es exactamente el mismo, con una pequeña variación. Y es que en la parte inferior nos ha quedado el círculo más cerrado. ¿Por qué? Porque al seguir este sistema, en el sentido de las agujas del reloj, e ir dejando 6 huecos en la parte superior, en la inferior íbamos añadiendo un hueco más, es decir, 7. Por eso el círculo de la parte inferior es más pequeño. Si nuestro deseo es que el agujerito de la parte inferior sea más grande, debemos hacer todo este proceso en el sentido inverso a las agujas del reloj, de manera que en la parte inferior, en lugar de 7 huecos, nos quedarían 5 y el círculo que se forma tiene un diámetro mayor. Como se trata de piezas de bisutería, voy a intentar dejar todos los remates de la manera más limpia posible, de manera que haremos un nudo ajustado lo máximo posible a uno de los agujeritos, daremos una gotita de cola para fijar y evitar que los nudos se deshagan y cortaremos el resto de hebra.
Vamos a hacer una segunda rueda o recorrido. Elijo otro color, uno que visualmente destaca bastante, amarillo. Y en esta ocasión el dibujo que vamos a formar será con un diámetro mayor, pero siguiendo el mismo recorrido. La variación radica en el número de huecos que dejamos entre puntadas. En esta ocasión serán 4 y pasaremos la aguja por el quinto. A menor número de huecos, el diámetro de la circunferencia que se forma será mayor. Os dejo un pequeño esquema visual para que resulte más fácil. Otra pequeña variación que he incluido en este segundo tejido es que el recorrido lo haré en sentido inverso a las agujas del reloj. En lugar de desplazarme una posición hacia la izquierda, lo haré hacia arriba, hacia la derecha. Se formará de nuevo el mismo dibujo arriba y abajo en la parte inferior de la pieza, pero en la parte inferior le restamos un hueco. Todas estas explicaciones así tan raras se ven perfectamente una vez que nos pongamos manos a la obra. Os prometo que es una técnica muy sencilla, visualmente colorida y por supuesto que os animo a probar. Podremos hacer tantos círculos como nos permita la pieza. Como en este caso trabajamos con 3,5 centímetros, muy chiquitito, sobrecargar de hilos o abigarrar mucho tampoco me interesa, pero podríamos hacer un círculo entero cromático empezando por el mayor número de huecos disponibles, comenzando por una distancia asequible, el equivalente a la mitad de agujeritos menos 1 y empezando a decrecer. Si empezamos en 7, la siguiente ronda serían 6, 5, 4, 3 y 2. En ese caso os recomiendo que siempre sigáis la misma direccionalidad cuando tejáis los diferentes círculos. Y así es como han quedado estas piezas. Yo he rematado montando unos pendientes o aretes. En las siguientes clases iremos viendo otras figuras, tanto de madera, tanto las que tejamos y formemos en el interior de ellas. Yo creo que la base está bastante bien explicada. Varía un poquito la forma de tejer, evidentemente, ante la ausencia de clavos y del hilorama tradicional, pero yo creo que es una bastante cercana aproximación de lo que se espera en el hilorama. Bueno, familia, me voy despidiendo. Contadme si os ha gustado la técnica, si os animáis a probarla, en qué la aplicaríais vosotros y mientras tanto, por aquí seguiré discurriendo nuevas ideas que compartir con vosotros. Nos vemos. ¡Chao!